Muy buenos días, amadas hermanas. Hoy es un regalo más de Dios, una muestra de que su fidelidad no se agota y que su misericordia es nueva, incluso si nuestro corazón amaneció cansado. Qué gozo poder encontrarnos nuevamente en este espacio donde el alma respira, donde el corazón se vuelve receptivo y donde el Espíritu Santo tiene libertad de hablar a lo más profundo. El tema de hoy es uno que muchas veces evitamos, pero que es fundamental en la vida de toda hija de Dios: la paciencia. Porque no se trata simplemente de esperar, sino de cómo esperamos, de qué actitud brota en nosotras cuando los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Y sí, el fruto del Espíritu Santo es evidencia de una vida transformada por Cristo. Entonces, la paciencia, como la cuarta virtud en Gálatas capítulo 5, versículo 22, no es una sugerencia, es una manifestación espiritual de madurez. Hoy vamos a desentrañar esta verdad y descubrir que la paciencia no es pasividad, sino fortaleza. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra viva y eficaz. Gracias por no cansarte de hablarnos, por no rendirte con nosotras, por seguir moldeándonos aunque a veces resistamos el proceso. Espíritu Santo, ven, toma cada palabra y transfórmala en revelación. No queremos solo escuchar, queremos ser transformadas. Enséñanos hoy lo que significa la paciencia desde tu perspectiva, no desde la humana. Rompe con nuestra impaciencia emocional y forma en nosotras la virtud que sostiene, que espera con esperanza, que persevera en obediencia. Nos rendimos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una generación donde todo se mide en segundos. Si una página tarda en cargar, nos frustramos. Si no hay señal, sentimos que el mundo se detuvo. Todo lo queremos ahora, rápido, sin demora. Y esa mentalidad ha contaminado también nuestra fe. Esperamos que Dios actúe al ritmo de nuestros deseos. Y cuando no lo hace, dudamos, nos impacientamos, incluso cuestionamos su amor. Pero la paciencia bíblica es algo muy diferente a soportar con resignación. Es una fuerza interna que se mantiene firme cuando nada cambia por fuera. Es una virtud activa que el Espíritu Santo produce cuando tu carne ya no puede más. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, leemos que el fruto del Espíritu Santo incluye paciencia, después el gozo y la paz. La palabra griega que aparece allí es macrotimia, que literalmente significa resistencia prolongada sin rendirse ni accionar con ira. No es simplemente esperar, es no rendirse mientras espera. No es solo soportar, es hacerlo sin permitir que el corazón se endurezca. Esta palabra se usaba en contextos militares para describir a un soldado que mantenía su posición en medio de un asedio largo. Y así nos quiere formar el Espíritu Santo, no como personas que sobreviven al tiempo de espera, sino como guerreras que permanecen con esperanza mientras Dios obra. Hay una historia que ilustra la belleza de esta virtud, la de José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado en prisión, malinterpretado, años esperando que su sueño se cumpliera, y sin embargo no se amargó, no perdió su fe, no se rebeló, esperó. Y Dios lo levantó, porque la paciencia no acelera los tiempos, pero nos prepara para ellos. Y cuando el tiempo llega, llegas con carácter,
con templanza, con humildad, no como alguien que fue recompensado, sino como alguien que fue formado. Eso es lo que hace la paciencia, forma el carácter que puede sostener la promesa. La teología bíblica nos enseña que Dios trabaja en procesos, no improvisa, no actúa al azar, tiene tiempos establecidos. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 lo dice claramente. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y el problema es que muchas veces no entendemos ese tiempo. Queremos avanzar, pero Dios dice, espera. Queremos respuestas, pero Él responde con silencio. Queremos puertas abiertas y Él permite que se cierren. Y ahí se forja la paciencia, en el choque entre lo que deseamos y lo que Dios determina. En el espacio entre la promesa y su cumplimiento. En ese lugar incómodo donde solo queda confiar. La cultura actual confunde actividad con avance. Pensamos que si no estamos haciendo algo visible, no estamos creciendo. Pero en el reino de Dios, el crecimiento muchas veces ocurre bajo tierra. Como una semilla, nadie la ve, pero se está rompiendo, se está muriendo, está transformándose. La paciencia es el clima en el que la fe madura. No es un estancamiento, es incubación espiritual. Es Dios preparando el terreno del corazón antes de dar fruto. En Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, también nos alegramos al tener que sufrir, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos da esperanza. La palabra clave ahí es soportar. Es una forma activa de la paciencia, no pasiva, no resignada. Es una postura espiritual que dice, no entiendo todo, pero permanezco. Me duele, pero no me rindo. Me canso, pero no abandono. Y esa postura agrada el corazón de Dios, porque muestra que confías en Él más que en el resultado, en su fidelidad más que en tus emociones, y eso produce esperanza. La mujer que desarrolla paciencia se vuelve sólida. No reacciona por impulso, no toma decisiones movida por el miedo, no se deja llevar por el todo o nada. Aprende a discernir los tiempos, a moverse en obediencia, no en ansiedad. La paciencia la convierte en tierra fértil para el consejo, para la templanza, para la sabiduría. Y no solo eso, la convierte en testimonio vivo, porque su vida comienza a decirle a otras mujeres, yo también esperé, yo también lloré, yo también quise rendirme, pero Dios fue fiel. Y tú también puedes esperar en Él. Y cuando una mujer dice con honestidad que ha esperado, llorado y resistido, pero que aún así ha permanecido en fe, sus palabras cargan peso espiritual. No son teorías, son cicatrices convertidas en sabiduría. Porque la paciencia no solo forma tu carácter, también te da autoridad espiritual. No por gritar más fuerte, sino por hablar desde un lugar donde el alma ha sido quebrada y restaurada por Dios. Esa mujer no necesita explicaciones, su vida es una carta abierta. Y esa carta le dice al mundo, sí se puede esperar en Dios y no enloquecer. Sí se puede estar en medio del proceso y tener paz. Sí se puede no entender nada y aún así ser fiel.
Uno de los problemas de muchas creyentes es que confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero Dios no es como el hombre. Él no calla porque se ha ido. A veces calla porque está trabajando. Como un escultor que se concentra en los detalles más delicados. Su silencio no es vacío, es profundidad. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 26 leemos: es bueno esperar con paciencia que Dios nos salve. Esta frase fue escrita en un contexto de ruina, cuando Jerusalén había sido destruida y todo parecía perdido. Sin embargo, el autor, tradicionalmente atribuido a Jeremías, dice que aún ahí, en medio de la ceniza, esperar con paciencia seguía siendo bueno. ¿Por qué? Porque la esperanza del justo no está puesta en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Aquí es donde la teología del sufrimiento se vuelve crucial. La paciencia no es negación del dolor ni romanticismo del proceso. Es una virtud que reconoce que Dios sigue siendo bueno aun cuando las cosas no lo parecen. Es Job diciendo en medio de su aflicción: aunque Dios me quite la vida, en Él seguiré confiando. Job capítulo 13 versículo 15. Y esa confianza, esa paciencia activa fue la que permitió que Job terminara restaurado, no solo con bienes materiales, sino con una revelación de Dios más profunda que nunca antes. La palabra hebrea para paciencia, que aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento, es erek apayín, que literalmente significa largo de nariz. Es una expresión idiomática que describe a alguien lento para enojarse, pero no reacciona de inmediato con ira o frustración. Esta expresión se usa, por ejemplo, para describir el carácter mismo de Dios en Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y lleno de amor y verdad. ¿Te das cuenta? La paciencia no solo es algo que Dios nos pide, es algo que Él mismo practica. Y como hijas suyas estamos llamadas a reflejar esa misma naturaleza. En el Nuevo Testamento, Santiago escribe a una iglesia perseguida, dispersa, probada, y les dice en Santiago capítulo 1 versículo 4: pero deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Así no les faltará nada. Aquí la palabra clave es resistir. Es otra forma de paciencia. No es conformismo, es resistencia, es fortaleza, es determinación. Y el fruto es claro: madurez espiritual, obediencia profunda, plenitud. Porque sin paciencia no hay obediencia sostenida, y sin obediencia no hay fruto duradero. Amada, Dios no tiene prisa. Él ve desde la eternidad, y lo que hoy parece una demora es parte de una obra perfecta. Tal vez tú solo ves la temporada de espera, pero Él ve el conjunto. Tú ves una página, Él ve el libro completo. Y cada vez que decides esperar con fe, estás escribiendo un capítulo de fidelidad que el cielo celebra. Porque en un mundo donde todo se rinde, tú permaneces. En una cultura que idolatra lo instantáneo, tú eliges lo eterno. Y eso es hermoso a los ojos de Dios. Y algo más, la paciencia no solo es necesaria para los procesos largos, también lo es para las relaciones. Una mujer que ha sido transformada por el Espíritu Santo aprende a tener paciencia con otros, con sus hijos, con su esposo, con sus padres, con su comunidad.
porque entiende que nadie madura de un día para otro, que todos estamos en proceso. Y así como Dios ha tenido paciencia contigo, tú le extiendes a otros. En Efesios capítulo 4, versículo 2 lo dice así: sean humildes, amables y pacientes, y soporten con amor los unos a los otros. Esto no es debilidad, es poder bajo control, es mansedumbre acompañada de paciencia, es el fruto del Espíritu Santo manifestándose en lo cotidiano. La paciencia también te protege. Cuando esperas en Dios, evitas decisiones apresuradas, evitas uniones que no te convienen, trabajos que no fueron guiados por Él, reacciones que solo traen dolor. La paciencia lleva a muchos a abrir puertas que Dios nunca ordenó. La mujer paciente sabe que si Dios no lo ha dado es porque no es el tiempo. Y eso la libera, porque su paz no depende de tener el control, sino de saber que Dios sí lo tiene. Así que si hoy estás en una temporada donde parece que todo va lento, donde nada se mueve, donde tus oraciones no tienen respuesta, no estás estancada, estás siendo formada. Dios está haciendo algo que va más allá de lo que puedes ver. Tal vez no estás avanzando en lo externo, pero estás creciendo por dentro. Y llegará el momento en que mirarás atrás y dirás: valió la pena esperar. Porque la paciencia que el Espíritu Santo produce nunca es en vano, siempre da fruto, y ese fruto es para tu bien, para tu madurez y para la gloria de Dios. Y cuando finalmente ese fruto madura, no solo transforma tu vida, sino que impacta a todos los que te rodean, porque una mujer paciente no necesita imponer, ni demostrar, ni gritar para hacerse notar. Su estabilidad habla más fuerte que sus palabras. Su constancia, su templanza, su silencio lleno de fe se convierten en testimonio viviente. Y eso tiene peso espiritual, porque una mujer que ha sido trabajada por Dios en la paciencia ya no actúa por impulso, ya no ora solo desde la urgencia, ya no busca salidas rápidas, sino que se ha convertido en alguien que espera con esperanza activa, que confía aún en el silencio y que obedece aunque no haya señales. Esa mujer es peligrosa para el enemigo, porque no se mueve por las emociones, ni se deja arrastrar por el caos. Está cimentada en la roca. En el Salmo 40, versículo 1 dice: puse toda mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. No es casualidad que el salmista diga que Dios se inclinó. La imagen hebrea aquí es la de un padre que se agacha para escuchar a su hijo. ¿Qué revela esto? Que la paciencia no pasa desapercibida para Dios. Él ve cuando tú eliges esperar en vez de desesperar, cuando decides orar otra vez en vez de rendirte, cuando prefieres callar y confiar en vez de gritar y pelear. Él lo ve, Él lo honra, Él lo recompensa. Tal vez no en tu tiempo, pero siempre a su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto, no porque siempre lo entendamos, sino porque siempre nos transforma. A lo largo de la historia bíblica, Dios no ha usado a los más rápidos ni a los más talentosos. Ha usado a los que supieron esperar. Abraham esperó 25 años por la promesa de Isaac. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de comenzar su llamado. David fue ungido como rey siendo joven, pero esperó años siendo perseguido antes de sentarse en el trono. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, esperó 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué?
porque hay gloria en el tiempo de espera, porque hay formación en lo oculto, porque el corazón se fortalece no solo con promesas, sino con procesos. Y es en esos procesos donde la paciencia nos hace más parecidas a Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 16, Pablo dice: pero Dios tuvo compasión de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así vine a ser un ejemplo para los que después creerán en Él y recibirán vida eterna. ¡Qué revelación tan profunda! La paciencia de Cristo no solo nos salva, también se revela en nosotros. Somos ejemplos vivos de su paciencia cuando elegimos esperar en fe, cuando no tomamos atajos, cuando no manipulamos, cuando descansamos en que su voluntad es mejor que la nuestra. La filosofía cristiana ha comprendido la paciencia no como debilidad, sino como virtud fuerte. Santo Tomás de Aquino la definía como la capacidad de sufrir y perseverar sin abandonar el bien. Es decir, no solo aguantar, sino permanecer haciendo lo correcto, aunque no se vea el fruto. La paciencia bíblica es activa, comprometida, con los ojos puestos no en el reloj, sino en el rostro de Dios. Es lo que el autor de Hebreos nos llama a hacer en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Esa fortaleza es paciencia, porque la carrera no es de velocidad, es de resistencia, y quien resiste con fe llega al final. Amada hermana, tú estás siendo formada. Cada día de espera es parte de una obra mayor. Cada oración que parece no ser escuchada, cada puerta que parece cerrarse, cada lágrima que cae en silencio, todo está siendo contado por Dios. Nada se pierde, nada es inútil. Está siendo moldeada por las manos del alfarero. Y aunque hoy no entiendas, un día verás el propósito. Y ese día no solo tendrás la respuesta, tendrás un corazón más fuerte, una fe más pura, una voz con más autoridad. Una paciencia que reflejará el carácter de tu Padre Celestial. No te apresures, no compares tu proceso con el de otras. Cada una tiene su camino, su tiempo, su historia con Dios. Él sabe cuándo abrir puertas, cuándo hablar, cuándo actuar. Tu responsabilidad es permanecer. Y si tropiezas, levántate. Si te impacientas, vuelve a su presencia. Si dudas, clama con sinceridad. Él no te desprecia por ser débil. Él se glorifica cuando tú, aun siendo débil, decides seguir creyendo. Y ahí, en esa perseverancia silenciosa, está naciendo el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y ese fruto glorifica a Dios más que 1000 palabras. Quiero compartirte 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. La paciencia no es pasividad ni resignación. Es resistencia activa sostenida por el Espíritu Santo en medio del proceso. Punto número 2. Dios usa la espera como una herramienta de formación espiritual para desarrollar carácter, madurez y fe profunda en sus hijas. Punto número 3. El fruto de la paciencia refleja la naturaleza de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Punto número 4. La paciencia protege de decisiones apresuradas, fortalece las relaciones y te convierte en testimonio vivo para otras mujeres. Punto número 5. Cada momento de espera, silencio o aparente estancamiento está siendo usado por Dios con propósito eterno y recompensa asegurada. Demos gracias al Señor. Padre bueno,
Gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado, animado y formado. Gracias por tu paciencia con nosotras, por no desecharnos cuando dudamos, por no desesperarte cuando nos impacientamos. Hoy, en tu presencia, decidimos rendir nuestro tiempo, nuestro deseo de controlar, nuestra ansiedad y abrazar el proceso que estás haciendo en nosotras. Espíritu Santo, produce en nosotras el fruto de la paciencia. Enséñanos a esperar con gozo, a perseverar con fe, a obedecer incluso cuando no entendemos. Ayúdanos a ser mujeres estables, constantes, llenas de templanza. Que nuestra vida glorifique tu nombre en el silencio y en la espera. Gracias por formar en nosotras un carácter fuerte, resistente, lleno de esperanza. Nos quedamos contigo, confiadas, sabiendo que todo lo haces bien y a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, recuerda compartirlo con otra mujer. Suscríbete al canal y dale like a este video. Bendiciones a tu vida.